Estamos con Crispo Rossi en su vivero con Omar para conocer un poco de la historia del vivero. Omar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Y bien, gracias a Dios todavía ¿Todo en orden? respiramos, que es lo fundamental. ¿Qué lugar que tiene Chañar Ladeado acá con este vivero? A lo mejor la gente no se anima a venir a curiosear un poco para saber lo que tenés acá, pero esto es un paraíso. Y sí, porque esto ya hace años ya que viene, porque viene de mi abuelo y después mi padre, después parte de mis hermanos y después desgraciadamente me tocó a mí porque fui el último que me quedé en el monte, que sería la Quinta Vieja allá donde está, en el Rincón del Pueblo. El Rincón del Pueblo, claro, que eso tiene 101 años. Bueno, justamente te quería preguntar acerca de la historia. Tu abuelo que se viene a la Argentina, pero tu padre es nacido... ¿De dónde viene tu abuelo primero? Y mi abuelo viene de la zona de Sondrio, Pianazo, que se llama en la zona de Sondrio, provincia de Sondrio. Está. En el pueblito que se llama Pianazo. Bien. Y ahí a 18 kilómetros está Suiza. Está en la parte norte, ¿viste? En la parte todo nevado. Todo, ¿cómo es? Todo nieve. Todo nieve. Sí, bien, sí, la bien. parte más fría que tiene ahí casi Italia. Bien. Tu abuelo, digamos, cuando llega acá a la Argentina, un poco es a tu viejo donde le enseña esto de querer a las plantas, o tu viejo arranca con esto de las plantas y de las flores. Lo que pasa que mi abuelo ya cuando vino de allá, primero empezó a trabajar en el ferrocarril, porque al llegar ahí en Buenos Aires, en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen? ¿Retiro? En la aduana. En la aduana. Claro, que era la parte italiana. Entonces ahí tenía para elegir o a Mendoza o a trabajar en los ferrocarriles acá en la parte de Santiago del Estero, ¿viste? Y entonces él eligió para ir a Santiago del Estero. Y ahí la pasó mal, ahí la pasó de cualquier, porque eran los primeros años, porque eso fue en el 8, y te imaginas, 867 nació, y vino de 16 años, así que en 1890 más o menos. Y de ahí, del ferrocarril, mirá que ahí se sufría de todo. Sufrió de todo, así que no había agua, y para poder tomar agua, agarraban así con un pañuelo, sí. Ponían barro y lo estrujían y se lo tomaban. Ajá. Mirá si habrá, porque era una zona que no tenía ni agua ni nada. La pasó feo.
Y de ahí se fue a La Plata. Y en La Plata, viste, fue en encargado de un campamento grande de como... Había más de 1000 personas trabajando en el ladrillo, que debe ser una de las obras más grandes que hay ahí en Coso, ¿cómo se llama? En La Plata. ¿Sí? Y él manejaba más o menos 1200 personas, más o menos trabajaba. Y a mi abuelo, como era letrado, como conocía, era letrado, entonces tenía más valor porque no había en esa época. Claro. En esa es como época, tener un gran título. Claro, por eso lo tenían ahí. ¿Cómo viene para estos lados él? Claro, porque después de ahí viene a Colón. Acá en Colón, viste, entonces viene a estas casas grandes que había, que eran de gallegos. Generalmente eran todos como gallegos, acá los aramburos, viste. Sí. Entonces de allá, de Colón, lo mandan a administrar en una estancia acá que era de McLaughlin, en Caferata, en el 900. Esto. Sí, atrás de Caferata. Bien. Sí, ahí. Bueno, de ahí lo mandan a administrar ese campo porque resulta que en la guerra del 13, del 14, se usaban mucho las mulas, que después de ahí o sea que era un campo que estaban criando mulas, ¿viste? Entonces todas esas mulas valían 10 veces por el valor del campo. Y esas iban todas a Chile y de ahí las llevaban a la guerra que era del 14, que se había hecho en Alemania. Todas a Europa. Claro. Y entonces se vino de allá hasta acá a administrar la estancia. De allá en 1904 vino. Y entonces vino acá a Caferata, ¿viste? Y como mi abuelo, viste, necesitaba una mujer para que le haga la limpieza, la comida y todo lo demás, entonces agarró, viste, la ocuparon ahí. Y de ahí se juntaron. Ahí se juntaron. Bien. En 1904, o sea, habrá sido 1905. Sí. Y ahí tuvieron un hijo, primero, al estar junto ahí, que después murió de meningitis, que se llamaba Florentino Rossi. Pero como no estaban casados, ¿viste? Entonces después, dice, cuando quedó de compra de mi padre, que nació en 1909, entonces se casaron porque decía que si no era maleficio, ¿viste? Que a lo mejor venía el problema porque, ¿viste? Los italianos ya de por sí eran muy religiosos, ¿viste? Entonces se casaron. No, se casaron. Y se casaron y ahí vino mi padre en 1909. Tu padre, ¿cuándo se viene para Chañar Ladeado? Y tenía un año, el año 10. O sea que tu abuelo también trabajó acá en Chañar. Claro, pero después vino, porque después allá también sembraron maíz, sembraron ahí en ese mismo campo. Y en esa época tenía 1.750 pesos. ¿Sabés cuánto valía el lote, cada lote ahí? 20 pesos. Se podía haber comprado 700 cuadras. Mira vos. Con esa plata. Sí. Pero siempre trabajó con Aramburo acá, porque acá Aramburo, y ahí sembraron 150 cuadras de maíz, que trabajaban día y noche, porque había una reja. Resulta que después vino una sequía impresionante y se lo comió todo. ¿Sabés qué hicieron las 150 cuadras para atajar la langosta? Le pusieron toda chapa de barrera y vinieron de acá de Aramburo y llevaron chapa de zinc nueva. Y terminaron porque se ponía todo alrededor, ¿viste? Para que no pasara la langosta. Venía un maizal, había venido. Y después le entró una sequía en febrero, marzo. En febrero se le liquidó todo. Y perdió mucha plata, perdió en eso.
Y de allá vino acá al monte y lo pagaron 750 pesos eso. Mirá vos. ¿Cuántas hectáreas hay ahí en el monte? 10 hectáreas. 10 hectáreas. 10 hectáreas. Bueno, y de ahí vino mi viejo, pero después mi abuelo, viste, allá lo largó. Entonces después se quedaron ahí. Después empezaron a trabajar cosas de quinta como todo gringo, viste. Hacían cebolla, papa. Y después... Bueno, pero había 10 hectáreas para trabajar con cebolla. Claro, bueno, le había comprado 10 hectáreas más allá atrás a Qualiotti y después se lo entregó otra vez. Porque Qualiotti fue vendiendo de a poquito, ¿viste? Él era un hombre que era soltero. Un lugar tan tradicional, el Monte de Rossi, un lugar claro, tradicional del pueblo. Fue la primer quinta que hubo. Bueno, ahí, digamos, la casa que está construida, esa de tu padre. La primera casa, ya te digo, en el año 10, al 11, al 12, porque venían de allá con el surqui. ¿Esa la levantó él, esa casa, tu padre? Mi abuelo. Ah, tu abuelo. No, ahora, la nueva, no, esa está hecha en el 48. Ajá. Las primeras. Bien. Y ahí cuando nació mi padre, que vinieron de un año acá, después siguieron con la quinta y todo lo demás. Pero después se casa mi padre. Está. Pero se casa en el 35. Bien. Bueno, conoce a mi madre, que es una Hipóliti acá de la parte italiana. Bien. Que es hermana de la madre del gordo Giustosi, después Bernardi allá, después otro Hipóliti que están para este lado, que era Pedro. Después empezaron a poner todas plantas, pero muchos traían de Italia, ¿viste? Porque entre gringo y gringo que venían siempre en esa época, siempre en las valijas traían una ramita de cosas, como se llama, de uva, porque se hace todo por esqueje, ¿viste? Y bueno, y así se fue armando ahí adentro y ya te digo, y ocupaban gente y todo lo demás, y siempre fue papa, coso como es, mucha batata. Y después empezó con el monte, mi abuelo. ¿Vos recordás de alguna gente que haya trabajado ahí? Tantas hectáreas, digo, por ahí hay gente que tenía que trabajar. Y había que solo creo que no hubiesen podido. No. Y ahí había traído al padre de Cosi también. El papá de los Cosi, ¿viste? De acá. Bueno, el papá lo trajo mi abuelo. Le habían hecho una casita ahí a un costado. Después se fue de ahí y fue a vivir ahí a ese costado. Eso lo trajo mi padre también de allá. Los Cosi. Bien. Y trabajaba, y después de trabajar, sí tuvo gente trabajando. Pero, viste, temporariamente, viste. Lo que pasa es que antes, ¿qué querés? Sí. El billete más grande era 10 pesos antes. Bien. 10 pesos. Sí. El más grande. Sí. ¿En esa casa nacen los 4 hermanos? Ahí en la casa misma vieja. Y después la nueva se hizo en el 48. Bueno, así que nace primero Uber. Sí. Después sigue Omar, vos. Yo. Después sigue Oscar. Y Pucho. Y Pucho. Bien. Los 4 hermanos nacieron ahí. Sí, todo ahí en ese lugar. Bueno, vos, digamos, seguiste con esto, con la parte de las plantas. ¿Cuántos años tenías vos cuando empezaste a...? Y ahí te imaginás, éramos todos vagos, ¿viste? Porque era todo cirujaje antes, ¿viste?
Antes se usaba el látigo con cadena y todo lo demás porque te tenían sonando. Era estricto al máximo todo, ¿viste? Todo, ahí los vecinos enfrente, estaban los Gonela, Cambón, estaba el Ligio Sebén, todo eso eran todo una manga de vagos de la Gran 7, pero no de andar así en la noche por acá, Sí, para sí. hacer daño afuera, ¿viste? Claro. Y el colegio, era... ¿Te imaginas que había esos tinteros así con coso? Yo llegaba con todo esto, todo hecho, porque se lo llenaba, estaba Tazo, el viejo Tazo estaba ahí, Pancha, el Lucero. Se lo llenaban porque hacían la tinta antes que la hacían las mismas escuelas, ¿viste? Y te la llenaban. Todo tinterito chiquito así, ¿viste? Con un agujero en el pupitre. Y después cuando se empezaba la guerra ahí adentro del colegio, empezaron a tirarse uno con el otro. Bueno, ¿cómo eras para la escuela? Malo, un desastre. Primero, segundo y tercer grado pasé porque le regalaba la museta, ella se llamaba Museta, la maestra mía. Le regalaba fruta, viste, que mi vieja me daba. Pasé como tiro. Ahora cuando llegué a cuarto me agarró la maestra Malena, una Malena se llamaba. Bueno, ¿qué? Repetí 2 años. Repetí ese año y otro año. Y después pasé a quinto y de quinto al sexto y no había más que sexto antes. Está bien, está bien, está bien. En el sexto terminé con la mamá del Kedi Bosch, Ajá, una Bosch. bien. ¿Cuándo se trabajaba con los trenes, con el tema de las plantas? ¿De dónde traían ustedes las plantas? Todo con tren. Todo tren. Sí, pero el tren antes, yo iba a Rosario a veces cuando tenía 18 años, viste, porque me gustaba Rosario. Cuando toqué Rosario ya no me podía parar ni. Y ahí se le ponía 4 horas para ir y 4 horas para volver de allá para acá. Y las plantas también. Se traía, mi padre trajo por 35 años, siempre con el vivero. Y siempre de San Pedro, a Antonio y Higinio Guardia. A esa firma lo trajo por 35 años. ¿Saben? 35 años cuando se vieron 2 veces vinieron de allá para acá. Mira vos. Los que le daban las plantas. Pero antes era todo vagón. Bueno, ustedes estando allá, seguimos hablando del Monte de Rossi, Sí. ¿no? Donde estamos ahora. No. ¿A quién proveían de plantas? Y ahí se proveía a varios lados. Acá Bañi de Camilo, después a Inreville, Montebuey, después venían de acá de Quiriquincho. ¿Qué tipo de planta era la más común? Y ahí se traía todo. Frutales. Sí, generalmente frutales. Después, mucho se vendía también acá en los montes de acá, porque acá, después que vino Perón, hizo un desastre, ¿viste? Porque después se levantaron todos los colonos chicos, fueron todos a Buenos Aires, ¿viste? Porque los llamó dice que el campo era para las liebres. Los llamó para allá para trabajar en coso y desaparecieron todos. Porque acá cada chacrita chiquita de 10, 15 hectáreas no eran no más que eso. Sí. Y eran todas familias. Toda familia era. ¿En qué se trasladaban en esa época? ¿Cómo Todo te hacían? sulky, te todo hacían- sulky. Todo sulky. Todo sulky. ¿Ustedes tenían uno o tenían uno? No, nosotros teníamos un sulky y una jardinera. Ajá. Pero teníamos un camión de modelo 38, que lo había comprado nuevo, un ¿Marca? internacional. Ajá. Un D30. ¿Habrán sido qué de esas gomas macizas? No. No. A veces las tenía Aramburo, Ajá. acá Aramburo las tenía. Bien. Sí pasaron ahí enfrente en casa las ruedas macizas en esa época cuando la tenía Aramburo. Pero todo se depositaba en Aramburo, Aramburo era como un banco. Sí, Dejaban sí. toda la plata, todo, pero no mi abuelo, sino todo. Todo lo que era toda la coña, todo alrededor. Estamos hablando de Aramburu y Turbe. Aramburo y Turbe. Ahí donde está el Banco Provincia. Provincia. Perfecto. Bueno, Que eso Crispo. hay que verlo tenido como reliquia. Eso. Puede ser, y sí. bien. Una lástima. Una lástima de muchas Sí, cosas. un montón, de sí. muchas cosas. ¿Cómo comienza la historia de donde estamos ahora, acá sobre la ruta? ¿Cuándo compran ustedes? ¿Cómo se vienen para acá? Lo que pasa es que, viste, se casó primero mi hermano, Ajá. el mayor. Cuando se casó mi hermano, todos estábamos ahí todavía viviendo. Pero, no, parate, miento. Se casó después, en el 60,
En 58, 62, puede ser 64. Está, total, la fecha no hay problema. Bueno, resulta que nosotros después nos empacamos con el viejo porque queríamos comprar más campo. Fuimos a ver un campo acá que lo compró Mazzotti después. Eran los cuatro hermanos, digamos, sí, querían... pero éramos chicos, ¿viste? Mi hermano tenía... Yo soy del 38. Bueno, pero ya con visión, digamos ustedes, porque sí, querían pero éramos yo y mi hermano mayor, porque él me empujaba. Y de ahí íbamos al tambo, allá teníamos un tambo. Teníamos una gente que trabajaba en el tambo, se fue a la miércoles del tambo, nos dejó el tambo, tuvimos que manejarnos nosotros. ¿Sabes lo que era con la jardinera todas las mañanas, con ese frío, a matar allá? Y arruinábamos 40 y pico bajas, a veces 30 y así. Y de ahí después seguimos con el vivero siempre. ¿Y pudieron convencer, digamos, a tu padre para comprar? Claro, porque nos plantamos un día y a mi hermano dijo, bueno, si no quiere comprar, yo me caso y me voy a vivir a alquilar en algún lado, a trabajar de empleado. Entonces los clavamos, yo y mi hermano, no más mayor, porque el otro tiene 7 años menos que yo, el canguro. Pues yo le digo el canguro. Sí. Y el Pucho recién había nacido. Claro. Porque nació en el 48. Ahí en la fiesta nacional, la primera fiesta nacional del trigo, acá que se hizo acá en Chañar. Y entonces nos clavamos y ahí sale Pablo de Stefani, el viejo, el papá de Stefani de acá, de Pablito. De Pablo. El papá era comisionista. Y entonces dice, Titín, dice, te salió un campo, pero tenés que esperar. Y bueno, entonces esperamos, dice, tenés que esperar 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y bueno, lo esperamos, pero no sabíamos qué campo era. ¿Qué campo era? No sabíamos. Claro, y después, pero eran 45 cuadras, dice. Bueno, y ahí salió el campo que después compramos, que es de Bertaina. Acá, ¿cuándo compran? Bueno, no, yo acá cuando compro, porque después se fue el Pucho, después se fue Canguro, se casó Canguro, fue a vivir ahí. Después el Pucho y mi vieja se fueron a vivir allá y me casaron, porque yo no me quería ni casar. Me casaron, me tuve que ir en el vivero, me quedé allá. Y de allá, después mis viejos vivían ahora donde están ahí en el centro, ¿viste? Está. Y yo acá vine, pero ya te digo, lo compré en el año 60, en el 67. Ajá, está. Y después me lo vendió de Stefani. ¿Cuánto terreno tenés acá hoy, acá sobre la ruta en el vivero? Y acá tengo 3 hectáreas y media. 3 hectáreas y media. Porque me las vendió de Stefani, porque yo no quería, dice, de Stefani. Andá, Crispo, dice, andá y después pone un vivero a todo trapo. Él tiene la culpa de Stefani. Está. Bueno, y vos le hiciste caso. ¿Qué querés? Si me venía me lo enchufaba de prepo, ¿viste? Cada tanto dice, vení que te coso. Después me armó todo de atrás, ¿viste? No quería comprar yo eso. Y me lo armó siempre él. Bien. Y yo, qué sé yo, agarré y compraba. Y empezaste a poner plantas. Claro, pero tenía un hombre que me manejaba mejor esto, que era Bollino, ¿viste? Porque él seguía, ¿viste? Yo después tenía otros negocios, ¿viste? Que eso no entra en la conversación acá. Pero como me lo manejaba más este hombre, que era un tal Bollino. Bien. Me trabajó muchos años acá. Bien. Estaba allá en el monte, en el vivero viejo, después vino acá. Está. Bueno, y digamos ahí los galpones, esos los pusiste de arrancada. No, el primer galpón ya te digo es ese que ya no me acuerdo, es de allá de Ucacha. Sí, que es una fábrica que hoy es grandísima. El primer tiglado que vino acá en la ruta es ese, no hay otro. Creo que en algún momento te lo pregunté, Crispo. ¿Quién te puso Crispo? Ah, mi abuelo. Porque todos tenemos sobrenombre. Sí.
Mi hermano mayor, Nene, le decían, y es Uber. Y a mí Crispo, porque mi abuelo, yo cuando era chico, dice que fruncía el ceño. Y al fruncir el ceño dice, Crispy, 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 y creó Crispo, quedó. El Crispo. Me conocen más por Crispo que por Omar. Por Omar, no, seguro. Vinimos como para mostrar un poquito de todo lo que tenés, acá. Pero las plantas, digamos, pues, si bien alguien te lo empezó a manejar, como decís vos a la planta le tenés mucho cariño, si no, no hubieses continuado, creo. ¿Sabes lo que pasa? Que ya te vuelvo a repetir, este hombre fue el que me siguió. Entonces después, ¿qué pasa? ¿Viste? Tuve los hijos míos también. Y ahí empezaron a venir y se empezaron a quedar todos allá en la quinta. Y al quedar allá siguieron siempre con el rubro. Con el rubro. Sí, está bien. Porque los otros se abrieron, ¿viste? Sí. Ya se había comprado campo en esas épocas y mi hermano se fue allá, se quedó con esas 45 cuadras, con una parte, y después siguió con los chanchos. Claro. Yo hubiera seguido con los chanchos, estaría millonario también hoy. Seguí con mi abuelo, ¿viste? Tengo la mentalidad de mi abuelo. Cada uno, digamos, se fue independizando. Yo lo que quiero es que vayan todos bien y chao. Claro. Es jodido cuando antes te venían a pedir plata, ¿viste? Ahí estaba bravo. Sí, claro. Ahora de estar bien no hay drama. Bueno, así que 101 años más o menos tiene de existencia, por decir, el vivero. Bueno, ¿y cuántas clases crees que puede haber? ¿Cuántas especies de plantas puede haber acá? Y en este momento no, mucho ya no, porque yo he aflojado un poquito, ya hace como 7, 8 años aflojé un poco. Pero si antes más o menos unas 200 y pico variedades de clase hay, 250 clases de variedades hay. Bien. Para poder hacer. Ahora vuelven a hacer otra vez Rubén mío, el mayor ya está haciendo. Sí. Y tengo el nieto también ahora que se me metió acá. Ahí ya tenés los herederos que van a seguir con el vivero. Vamos a ver qué pasa. No, seguro, así tiene que ser. Y otra cosa, digamos, para la gente que quiera venir, estás continuamente abierto. Sí. Lo que pasa es que en este momento por ahí vienen y yo no estoy, por ahí estoy, por ahí no estoy. Está. A lo mejor habría que organizarlo un poquito mejor, pero esperemos que el nieto lo organice más adelante. Bien. Crispo. A poco lo vamos a ir acomodando. Bien. Pero el hijo mío lo tengo en Montemaí, ¿viste? Él ya está viviendo allá hace como 8 o 9 años. Ha sido un gusto charlar un rato con vos. Agradezco la gentileza. Tuvimos que ponerte un poco de presión para hacerte la nota. Yo te quiero felicitar por esto que tenés acá. Realmente por ahí los otros días te pedí permiso porque digo, me voy a venir a la mañana para tomar unos mates porque la frescura que hay acá, y quería sacar alguna foto, la frescura, las plantas y los pájaros y lo bien cuidado que tenés esto, realmente felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias por venir. Y perdóname si te hice renegar un poquito. No. De por sí, viste, ya nos ponemos viejos y cada vez vamos a ponernos más duros. Muchas gracias, Crispo. Nada que ver cuando uno tenía ya unos 30 años atrás, viste. Bueno, gracias. No hay por qué, al contrario, y gracias a ustedes.